Vamos a hablar de la gestora pública y de una denuncia muy grave, muy fuerte contra el exministro de Economía, Luis Arce Catacora, y actualmente candidato a la presidencia por el Movimiento al Socialismo. Tiene que ver con un software del que se estaba hablando ya desde el año 2017. Para ello ya vamos a conversar con el licenciado Sergio Flores, que es el gerente de la gestora pública, y poder hablar justamente de esta denuncia que ya se ha oficializado. ¿Cómo está, don Sergio? Muy buenas noches. Muy buenas noches, y a través de su canal, muy buenas noches a todos. A ver, la primera cosa, podríamos ir recordando un poquito con relación a la compra y al final no compra, sino alquiler del software para la gestora pública. Sí, permítame explicarles. Efectivamente, desde el mes de diciembre que nosotros entramos a través del gobierno de transición para apoyar y bajo un mandato de la presidenta Yanine Áñez y nuestro ministro de Economía y Finanzas, transparentar todos estos contratos que se vinieron dando a lo largo de la vida de la gestora pública de seguridad social. Y es así que nos encontramos primero con un contrato para la adquisición de un software de una empresa de Panamá llamada CISDE. Ese contrato era por $5.1 millones, de los cuales se pagaron cerca del 60%, es decir, $3.8 millones, y nunca se pudo obtener nada. Y hemos encontrado deficiencias y hemos encontrado indicios de corrupción en todo el proceso de contratación, y finalmente no se llegó a tener el software. Posteriormente se hace una segunda invitación directa y se adjudica una empresa de Colombia, Henson International. Esta empresa ya no por $5.1 millones, sino más bien por $10.98 millones. Es más del 114% de sobreprecio, teniendo características similares, las características técnicas. Dejando eso de ahí, es que nosotros vemos, y a través de auditorías especiales y auditoría interna, es que se realizan los informes correspondientes y se dan los resultados, de los cuales indican que hay indicios para esta denuncia penal contra el exdirector del directorio de la gestora y ex ministro de Economía y Finanzas, el señor Luis Arce Catacora, como también contra los funcionarios que participaron en este proceso de contratación. Pero donde llama más la atención es donde encontramos que en la cláusula tercera del contrato, que estaba ya firmado cuando nosotros llegamos, era la compra de un software, es decir, adquisición de un software. Pero en la cláusula séptima indicaba claramente que el dueño de la propiedad intelectual de este software era la empresa Henson. Es decir, solo era un derecho de uso. Lo que nosotros hemos encontrado es que esto no era una compra. Todos los documentos, todas las pruebas fehacientes están muy claras, y esto era un alquiler, para que la gente nos entienda. Y este alquiler se debe de pagar de manera anual a través de la licencia y el código fuente. Y encontramos entre toda la información y todos los datos que ascendía entre el mantenimiento y el pago de código fuente a $1.6 millones anuales. Por lo tanto, si nosotros sumamos estos casi 11 millones más este $1.6 millones anuales a una vida útil de unos 40 años, estamos dando cerca de $78 millones, que uno, no iba a ser el Estado boliviano propietario del software. No vamos a poder ni siquiera modificar, cambiar, a no ser que sea bajo las autorizaciones correspondientes del verdadero propietario, que era la empresa que hizo. Muy bien, aquí hay algunas puntualizaciones que hay que realizar. Primero, me llama mucho la atención esto último que usted ha mencionado, lo de la empresa colombiana Henson. Ha sido prácticamente un alquiler del software, y la primera consulta, ¿qué pasa al no ser nuestro el software? ¿Qué pasa con toda la información que se ha logrado colocar dentro de este software, que es información de todos los bolivianos? ¿Qué pasa con el tema de seguridad?
Es así, y muchas gracias por la pregunta. Primero que todo, para que tanto AFP Previsión como AFP Futuro puedan entregarnos toda esa base de datos de todos nosotros los bolivianos que hemos venido aportando a lo largo de todos estos años, más obviamente a todos nuestros adultos mayores que reciben una jubilación, toda esa base de datos debía de ser migrado a este software. Nunca fue migrado, puesto que nunca se pudo conseguir el software. Como lo mencionaba anteriormente, la empresa CISDE de Panamá nunca llegó a entregar el software y ahí lo que hay es un daño económico al Estado. Número 2, cuando llega la empresa de Colombia, Henson, no se llega a concretar ni siquiera el primer pago, porque este contrato fue firmado el 23 de octubre del 2019. Cuando estábamos ya en conflictos, ¿no? Después de las elecciones. Por nuestro entender, y las pruebas se las van a demostrar, bajo presiones, estos funcionarios firman el contrato el 23 de octubre y nuevamente cuando llega el gobierno de transición, el ministro de Economía y Finanzas suspende el contrato en el mes de noviembre y en el mes de diciembre, ya mi persona posesionada en el cargo, yo rompo todo el contrato con esta empresa por causas de fuerza mayor y fortuita, y es donde iniciamos las auditorías correspondientes, que los resultados nos han dado esto. Efectivamente, nunca se migró nada de información, la información se encuentra con las actuales AFPs bajo un contrato normal, y seguirán bajo tranquilidad para todos los bolivianos. Estamos con la base de datos y con la información que no fue tocada ni adulterada. Muy bien, entonces retomamos lo de CISDE, ya desechamos lo de Henson, lo que usted me dice, lo de Henson, la colombiana, porque se logró desbaratar ese contrato. Perfecto. ¿El daño asciende a cuánto me dijo? Por favor, recuérdeme. Con respecto a la empresa Henson, ¿sí? Como repito, no era una compra de con la millones, CISDE, sino un alquiler que nosotros hemos determinado con los técnicos y con los auditores respectivos, 1.6 millones de dólares anuales. Si lo hacemos a una vida útil de 40 años, que generalmente tipos de proyectos o historia que se maneja, estaríamos hablando de 78 millones de dólares. Bien. Que hubiera sido un costo para el Estado boliviano. Licenciado Flores, le pregunto concretamente con relación a CISDE. Con relación a la empresa CISDE, el contrato fue por 5.1 millones de dólares, y aquí es muy importante que todos lo sepamos. CISDE gana la invitación directa que se realizó y se presentaron varias empresas, y aquí viene lo curioso, se firma un contrato por 5 millones de dólares, porque establecía, y están en los documentos, que decía que tenía un aval, una licencia de AFP Futuro. Es decir, que tenía el software de AFP Futuro y pues era conveniente, simplemente ya con el software, ya con tantos años de experiencia, era su adecuación para la gestora. Días antes de la firma del contrato, y se encuentran respaldados en los documentos que se encontraron, es que no se contaba con el aval respectivo. Y AFP Futuro nunca dio el aval para que esta empresa CISDE pueda usar ese software y adecuarlo a la gestora pública. Pero no obstante de ello, se firmó el contrato y se hacen los primeros desembolsos, y para subsanar, entre comillas, este problema, se adecúa una palabra que no iba a ser el software de AFP Futuro o calidad idónea. ¿Qué significa esto? Ok, si no puedo usar el software de AFP Futuro, puedo traer otro software similar, con la misma calidad y la idoneidad de otro país. Y eso es lo que hicieron, y trajeron uno de Perú, y es este motivo que por supuesto no iba a funcionar nunca. A ver, perfecto. Esta es información sumamente importante que tiene que ver justamente con las AFPs, y me imagino que la denuncia que ustedes ya han hecho oficial estaría sobre qué delito. Es daño económico al Estado, es un tema de sobreprecio, contratos lesivos al Estado, entre otros. Muy bien, perfecto. Gracias por haber conversado con nosotros, le agradezco mucho por toda la información. De todas formas, esto recién va a comenzar y vamos a estar pendientes de las investigaciones que se hagan en torno a este caso. Muchísimas gracias. Que le vaya muy bien.